Estados Unidos puede imprimir todos los papelitos de color que quiera, pero imprimir tierras raras es complicado. Y bueno, podemos ir viendo. Hoy, mientras estamos hablando, el presidente Trump, ahí hay un tweet que vamos a ver, el presidente Trump amenaza a China, eso que ven allí es una amenaza directa a China de, hombre, voy a tomar la retaliación de subir aún más los aranceles a los productos chinos, porque ustedes no le han puesto, digamos, un límite a la exportación de tierras raras, ¿no? Sabemos que las tierras raras, con esas pues se hacen los imanes para producir, bueno, todo lo que necesita el complejo militar e industrial, los buques, los submarinos, los aviones y bueno, cualquier cantidad Y los de misiles y los misiles. Deja que lo lea el tuit, dice Trump, que es del Mercurio ahora o nunca. Trump amenaza con un aumento masivo de aranceles a los productos. Espera, me fui. Yo no sé si lo cambié yo o lo cambiaste No, tú. lo cambié yo, pero ya sí, Lo estaba leyendo. aquí estoy, perdón, fue sin querer. No, sí, Está espera bien, que lo agrego porque lo estaba leyendo. ahí está. Un aumento masivo de aranceles a los productos chinos en respuesta a los límites a la exportación de metales de tierras raras que China le puso. O sea, China no le quiere exportar más tierras raras que son indispensables, siendo que China es el primer productor mundial, creo que tiene el 90% del procesamiento de tierras raras. Tierras raras hay muchas en muchas partes del mundo, pero son difíciles, caras y contaminantes en su proceso de Sí, purificación. Y es China la que tiene el monopolio. Pero hasta sí. para hacer misiles Está, necesitan tierras raras. Estados Unidos de hecho las tiene, pero tiene que exportarlas a China para que China las procese y las envíe de vuelta, ya, ¿no? Ya listas. Exactamente. Entonces, evidentemente, aquí hay una dependencia de la seguridad nacional, lo que llaman seguridad nacional en Estados Unidos. Y luego, ¿por qué vemos esa reacción? Bueno, por el otro tweet, que creo que está en pantalla. ¿Cuál Vamos a es? ver No, si, ¿cuál es el que está escrito en chino? exacto, el comunicado chino. Y ¿Qué dice? ahí vemos que, bueno, lo que yo colocaba, esto es un comunicado que está en chino, pero básicamente el mensaje que poníamos en el Mercurio Ahora Nunca es, Estados Unidos tiene décadas usando el dólar como arma, pero ahora China hace lo mismo con algo que Estados Unidos no puede imprimir, que son tierras raras. Y recordemos, Estados Unidos pasó 3 años intentando negarle a China el acceso a herramientas avanzadas para la fabricación de semiconductores. China responde ¿cómo? Bueno, con un control absoluto sobre prácticamente todo lo que necesitan las fábricas de semiconductores, los centros de datos, inteligencia artificial, los contratistas de defensa, los fabricantes de vehículos eléctricos, que son estas tierras raras. Todo funciona con esas tierras raras y construir cadenas de suministro alternativas pues lleva un mínimo de 5 o 10 años. Entonces China, claro, anunciaba hoy que cualquier producto, don Ariel, eso lo hizo ayer China, ayer y anteayer, que obtengan más del 0.1% de materiales de tierras raras, necesita de la aprobación de Pekín antes de reexportarlo a terceros países, no importa si se lo fabricó en Taiwán, en Vietnam o en Texas, ¿no? Y entonces Estados Unidos, evidentemente, hoy se está dando cuenta que de nada sirve tener los barquitos cuando llega un conflicto largo, esos barquitos no los puedes producir tú. Evidentemente, esos barquitos, esos submarinos, esos aviones, esos drones necesitan de estos elementos y en los conflictos largos se agotan. Y si tú no tienes cómo producirlo, bueno, evidentemente es complicado sostener tu campaña. Entonces, Estados Unidos necesita. ¿Puedes repetirlo eso, querido Antonio? O sea, China le pone la famosa cláusula de control de destino final, ¿es así? Sí, básicamente cualquier producto que tenga el 0.1% O sea, de material, sí, de material de tierra rara china, necesita la aprobación de Pekín antes de salir, de reexportarlo, ¿no? A terceros países. Repito, no ¿me importa. permites que lo explique? Porque Sí, esto es algo, yo trabajé muchos años en el sector militar de la defensa y esta es una condición que ponen todos los fabricantes de defensa. Es decir, para que se entienda, si yo fabrico determinadas armas y tú me las compras, país X, no se las puedes vender a otros si yo no te lo autorizo. Es el control del destino final. Es decir, no puede haber intermediación como hizo Estados Unidos con el famoso caso contra Irán contra y demás. Compraban armas de un lado, las vendían por otro. Todas cosas que hacen siempre estos piratas anglosajones. O sea que China le pone una condición sí. tremenda, porque quiere decir que entonces mañana Estados Unidos no le podría dar misiles a Irán o a Ucrania o Israel, bombas a Israel.
Es muy Y, fuerte y- y eso. se, co- y se convierte en el garante de la paz, por lo menos ante un conflicto de larga duración. Pueden haber conflictos cortos, como lo que sucedió entre Irán e Israel, pero ya los largos es complicado porque tú necesitas reabastecerte y gran parte de esos materiales vienen de China. Entonces, Estados Unidos, que construyó el ejército más avanzado del mundo, paradójicamente hoy depende de más del 90% de esos suministros para hacer esos equipos de China. Esos materiales críticos vienen de allá. ¿Y Y cuánto por, tiempo le va a llevar a Estados Unidos mire, desarrollar plantas de estos materiales? haciéndolo de la forma más fácil, o sea, con la mayor cantidad de esfuerzo, más intensivamente, por lo menos 3, 5 años, para poder y tratar de equiparar lo que tiene China. Pero esto evidentemente requiere también educación, y ahí también tienen un problema. Posiblemente el 100% de las universidades aplicadas al tema de materiales de tierras raras están en China, no están en Estados Unidos. Entonces, ya eso lo voy a explicar porque eso es muy importante. Lo Por cierto es que favor. nosotros aquí explicamos, don Ariel, en este programa ya varias veces, que la globalización que se impuso hace 30, 40 años, incluso más, ¿no? Por la City de Londres, Wall Street, eso generó vulnerabilidades asimétricas en muchos lugares de Occidente que hoy están repercutiendo, especialmente en Estados Unidos, porque ellos priorizaron la eficiencia, los costos bajos para las corporaciones, delegando la producción crítica a China. La misma China que ahora aprovecha esto como una ventaja crucial, evidentemente en un mundo que ya cambió, que está marcado por estas tensiones geopolíticas, incluyendo la desdolarización, este montón de guerras comerciales, monetarias, y un mundo que ya está lleno, pues está ya bifurcándose en una nueva guerra fría. O sea, es claro que entendamos que estamos metidos en una nueva guerra fría. Entonces, cuando hablamos de tierras raras, no se trata de elementos verdaderamente raros en términos de abundancia geológica, sino más bien de un dominio casi absoluto por parte de China, que como decía usted, controla entre el 70 y el 90% de la minería y el refinamiento global, y alcanza incluso el 98% en casos específicos como el galio. El galio es muy importante para el tema militar. Entonces estos elementos se están integrando o se integran pues en miles de aplicaciones, desde los imanes esenciales en misiles, aviones como el F-35, hasta productos cotidianos, porque son cosas también del día a día, ¿no? Sí. Y entonces convierten cualquier interrupción en ese suministro en una amenaza existencial para la capacidad operativa militar de Estados Unidos y reducen equipos sofisticados en meros pesos de papel caro, porque no tienes cómo restituirlo. O sea, hay un informe muy importante, yo invito a la gente que busque esto, el informe público de Govini, que es una consultora de defensa. Ellos detallan esa dependencia, sobre todo en la cadena de suministro de defensa. Ellos subrayan realmente que el verdadero riesgo radica en los cuellos de botella económicos que China puede explotar con facilidad. Ya ni siquiera tanto en la minería, sino en los cuellos, digamos, de botella económicos que están La cadena de rodeando. Sí. suministros, cadenas de suministros. Entonces, esa vulnerabilidad no es solamente técnica. A eso otorga a China pues una ventaja estratégica que hoy la está implantando, es muy grande, comparable a lo que hacía Estados Unidos utilizando el dólar, que como por décadas lo usó como un arma en el escenario internacional, metiendo sanciones a Raquel y todo aquel. Bueno, China ahora está en capacidad de usar ese control sobre las tierras raras como un arma. Y justo, bueno, como lo ha hecho Estados Unidos, como hemos dicho, lo hizo contra Irán en el 2012, cuando expulsó a Irán del sistema SWIFT, lo que por cierto fue lo que terminó de impulsar a China a desarrollar alternativas robustas como Alipay, WeChat Pay, el yuan offshore respaldado por oro, una red de pagos que aunque no es tan eficiente como el sistema dólar o tan universal, eso es como una autopista de 6 carriles en cada dirección que está lista para activarse en cualquier momento. Entonces aquí hay un precedente histórico en todo esto porque en el 2010, y esto es muy importante, Ariel, en el 2010, esto salió publicado en el Financial Times, en Bloomberg, en todos lados, China restringió por primera vez las exportaciones de tierras raras a Japón. Un problema entre esos dos países como una medida de represalia. Estados Unidos lo vio, pero no tomó acciones correctivas. Pasaron 15 años de eso, ignoraron, digamos, esa oportunidad clara para diversificar sus propias fuentes. Es decir, ellos pudieron haber dicho ahí, esto no lo puede hacer China en el futuro, pero no lo tuvieron en cuenta.